Ahí está. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy día 3 de septiembre del año 2021. Este es el curso de Derecho Procesal Penal de la Universidad Miguel de Cervantes. Y lo que pretendo ver hoy día es lo siguiente. Pretendo terminar con los principios del sistema procesal penal, que ya estuvimos revisando la clase pasada, y también vamos a revisar las disposiciones comunes que contiene, o más que comunes, las disposiciones generales que contiene el Código Procesal Penal. Porque ustedes recuerdan que lo que revisamos la clase pasada en cuanto al proyecto, en el proyecto decía que se iban a mantener algunas normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto no fueran contrarios al nuevo sistema que se está instaurando. Y ahí vamos a revisar estas disposiciones generales al proceso penal, ¿ya? Y pretendo dejar esbozado y empezado una tercera materia que sería los llamados intervinientes en el proceso penal. Eso sería lo que pretendo ver en esta clase. ¿Ok? Ok, señor. Ya, miren, antes de comenzar, me gustaría saber si tienen alguna duda de la clase pasada. Alguna duda con el material que he enviado y también alguna duda respecto del apunte. En el caso mío, profesor, cuando revisábamos el mensaje del nuevo código, ¿Ya? usted nos hizo en varias ocasiones varias observaciones respecto de que cosas que no habíamos entendido o no habíamos visualizado del mensaje. ¿Ya? En circunstancias, yo personalmente era la primera vez que lo veía, ¿no? Sí. Información nunca fue, por lo tanto, quería ver si es que nos pudiera indicar cuáles son los puntos claves del mensaje que a lo mejor nosotros, por una falta de observación, o en el caso mío personalmente, dejamos de observar. Mire, al respecto, yo les pediría que volvieran a releer el mensaje, lo vuelvan a releer y me planteen las dudas. ¿Saben por qué? Porque yo siempre que hago este curso vuelvo a releer el mensaje y cada vez encuentro cosas nuevas. Entonces, si yo les dijera una cosa que ustedes dejaron de ver, yo preferiría que ustedes lo leyeran de nuevo y y ahí ponen un apunte al lado o están con un blog y al lado ponen la materia que les pareció que no entendieron, que les pareció interesante para conversarla. ¿Ya? Así que eso les recomendaría. Ahora, si quieren que yo les señale algo en específico, yo iría a lo que implica un sistema acusatorio, principalmente. ¿Cuál fue la, la visión que el legislador tuvo en el mensaje en cuanto al sistema acusatorio? Porque lo importante en el acusatorio es quién va a ser el acusador, y en este caso va a ser un ministerio público que es autónomo. Entonces, eso es esencial. Y por otro lado, la otra parte esencial es la labor de derechos que se le otorgan al imputado, que no tenía en el sistema antiguo. Yo diría que esos son como los dos ejes que hay que revisar o que hay que tener bien presentes. Y las otras ya serían más bien situaciones anecdóticas o situaciones que el mismo Código Procesal Penal plantea en cuanto a los defectos del sistema antiguo. Más que nada eso, esas tres cosas. Entonces, el acusador, es decir, el Ministerio Público, ¿qué forma va a tener los derechos del imputado y todo lo que había que cambiar en el sistema antiguo? Eso, principalmente eso. Hay otras cosas anecdóticas, por ejemplo, el nombre que tienen los juzgados de garantía actualmente, que como ustedes saben, en el proyecto no tenían ese nombre, sino que tenían el nombre de juzgados de control de la instrucción. Entonces, eso fundamentalmente, pero reléanlo porque es una pieza bastante interesante de historia jurídica. Así que véanlo. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, dicho eso, Oye, también... una ¿Sí? consulta. ¿Sí? Quiero que te estuve leyendo delante el texto que mandó usted la otra vez y dice que cuánto sabe que Santiago está dividido, hay 4 fiscalías. Dentro de la región metropolitana hay 4 fiscalías. ¿Cuál texto? Al texto del apunte. Claro. En el apunte, 4 fiscalías. O sea, no es que Sí, sean, o sea, Santiago está son, dividido. sí, en Santiago está 4, dividido. ya, sí, en 4 fiscalías regionales. Fiscalías regionales. Esas son las unidades
regionales. Hay 4 unidades regionales: la Centro Norte, la Fiscalía Oriente, la Fiscalía Sur y la Fiscalía Poniente u Occidente, ¿no? Esas son las fiscalías regionales en Santiago. 4, efectivamente. Y también hay unidades locales, como por ejemplo la Fiscalía Local de Ñuñoa, por ejemplo, la Fiscalía Local de Las Condes, la Fiscalía Local de Colina, por ejemplo, que pertenece al Centro Norte. Ahí vamos a ver, cuando veamos los intervinientes, vamos a ver precisamente la organización del Ministerio Público, ¿ya? Ah, ya, listo, ok. No se preocupe por eso. Ya, listo, ya, muchas gracias. Pero ahí vamos a ver una estructura piramidal, donde está el fiscal nacional en la cúspide, donde está asesorado por un consejo general que está formado por todos los fiscales regionales, y después vamos a ver las fiscalías regionales y las unidades operativas. Bueno, también hay unidades territoriales, que serían estas fiscalías locales, y la unidad nuclear, o sea, más que nuclear, la unidad operativa de la fiscalía serían los fiscales adjuntos. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos los intervinientes, y yo no creo que en esta clase alcancemos a abordar eso, porque tenemos 2 temas que yo creo que nos van a ocupar toda esta clase, ¿ya? Sí, no hay problema. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta? Yo les quería hacer un alcance, porque acabo de subir un material que se refiere a los intervinientes, que tienen ese nombre, las personas que pueden participar del procedimiento penal y posteriormente el proceso penal, y tienen ese nombre especial porque no son propiamente partes, o no son siempre partes. Y respecto de eso, yo tengo un pequeño trabajo que se llama El rol del querellante en el proceso penal, un trabajo que hice por ahí por el año 2011 o 2010, ya no me acuerdo mucho, pero que tiene que ver con uno de los intervinientes que es importante, que es la víctima que se convierte en querellante. Y en este caso, que el querellante tiene un rol importante en el proceso penal. Como aparece en el trabajo, tiene 10 páginas solamente, un trabajo bastante sencillo, que más que nada sirve para esbozar lo que es la importancia de que exista un querellante con atribuciones poderosas dentro de un procedimiento y un proceso penal, ¿no? Que quizá es algo que falta actualmente en nuestro sistema. Y ahí vamos a revisar cuál es el problema, que quizás es como podríamos decir que el pariente pobre, el pariente pobre como interviniente en el proceso penal es la víctima y el querellante. Y esto se da principalmente porque la vinculación procesal en el proceso penal se da entre el Estado y el imputado. Por eso son los principales intervinientes, y el Estado a través del Ministerio Público, y el imputado, que es contra quien se dirige la investigación del Ministerio Público y la pretensión punitiva del Estado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la víctima como que tiene menos participación en el proceso penal, tiene menos derechos, también no tiene una defensa letrada obligatoria, etcétera, varios defectos que existen, que ya vamos a revisar. Bueno, para que lo lean para la próxima clase, para que lean el rol del querellante en el proceso penal, ¿ok? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Ya. En todo caso, Sí, señor. ya, en todo caso, los que no tengan acceso al Classroom, pueden descargar ese trabajo desde mi página web, ricardomarquez.cl. Ahí lo pueden descargar. Ahí está, como documento, es el rol del querellante en el proceso penal, ¿ya? Listo. Dicho eso, vamos a seguir con el apunte. Por desgracia, yo no he podido todavía terminar unas láminas, unas PowerPoint respecto de este apunte, ¿no? Están viendo el apunte, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, como está compartido. Miren, más que nada el apunte es para irnos guiando, para que ustedes también vayan revisando. Lo ideal es que ustedes tengan impreso el apunte, y las cosas nuevas que yo vaya agregando, ustedes las agreguen con apuntadas, o le pongan alguna
alguna marca y después pueden completar lo que yo digo cuando vean el video de nuevo. Así que, ya. Miren, nosotros estábamos viendo varios principios, los principios en el proceso penal, ¿se acuerdan? En el nuevo proceso penal. Ya vimos los principios del sistema antiguo, estamos viendo actualmente los principios en el nuevo Código Procesal Penal. Al respecto, estamos viendo el principio del derecho a la defensa del imputado, porque estamos viendo los principios vinculados a la protección de quién principalmente, a la protección del imputado, principalmente, pero no exclusivamente, porque ya ustedes saben que las víctimas y testigos también tienen protección en este sistema. A ver, en cuanto a la defensa, el derecho a la defensa del imputado, aquí tenemos varios textos, o mejor dicho, varias normas jurídicas, empezando con la Constitución, en cuanto a la defensa. Empecemos primero con el rango jurídico de este derecho, y estamos viendo, recuerden, el derecho a la defensa del imputado solamente. Quizás algunos, y esto es en materia de más adelante, pero yo creo que algunos tendrán dudas respecto a quién es el imputado, ¿o no? ¿No le asalta esa duda? Ustedes pueden ser imputados el día de mañana, yo, cualquier persona puede ser imputada. ¿Ustedes saben quién es el imputado en el proceso penal? La persona que está siendo investigada antes de ser procesado. Bien y mal. Bien y mal porque efectivamente el imputado en el proceso penal es la persona contra quien se dirige la prevención punitiva del Estado. Así de sencillo. O también podríamos decir la persona que es investigada por el acusador, que es el Ministerio Público, a propósito de la comisión de un delito. O sea, basta ser investigado para ser imputado. Por otra parte, el imputado siempre es inocente por esa presunción de inocencia. Por lo tanto, tenemos imputados desde el inicio de la investigación, o también pueden hacer después el imputado, o puede descubrirse después, y hasta el final de la investigación, y ese imputado sigue siendo inocente. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante de ser imputado. El imputado no es una persona culpable. No es una persona, incluso cuando veamos eh, a los intervinientes y veamos al imputado, vamos a ver que respecto al imputado, para ser imputado propiamente tal, no hay ningún grado de certeza, cuando digo grado de certeza, un grado de probabilidad de que haya participado en un hecho que reviste carácter de delito. No hay nada. No se necesita ese grado de certeza o de probabilidad de participación en la comisión de un hecho que reviste carácter de delito para ser imputado. Basta solamente ser apuntado, señalado, sindicado por el Ministerio Público o incluso por un tercero, como podría ser la víctima o el querellante o incluso el denunciante. Así que basta solamente eso para ser imputado. Eso que quede claro. Es decir, el imputado actualmente no es el mismo imputado del sistema procesal penal antiguo, que iba evolucionando en cuanto al grado de probabilidad de participación en el hecho que revestía carácter de delito. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Para comenzar. Sí, profesor. Ya. Profesor. Sí, señor. Ya, esto es súper importante, porque cualquier persona puede ser imputado y un imputado no es culpable, ni siquiera tiene algún viso de culpabilidad, nada, aunque sea sorprendido infragante, aunque sea sindicado y con huella en su casa o en su ropa, etc. Pero para ser imputado no hay que existir ningún grado de probabilidad de participación. Eso es lo primero. Ya, vamos al derecho a la defensa. La defensa efectivamente es un derecho. Es un derecho que tiene un amparo constitucional. Si ustedes revisan la Constitución Política de la República, en el artículo 19, número 3, que establece lo que se denomina la igualdad, esta garantía de igualdad ante la justicia, que ustedes ya han de conocer por su estudio de Derecho Constitucional, en el inciso cuarto indica que la defensa del imputado es irrenunciable. El derecho a la defensa del imputado es irrenunciable. Esto corresponde a una reforma constitucional hecha el año 2011. Ahora, como está la redacción en que el derecho a la defensa es un derecho irrenunciable, como la defensa debe ser ejercida en acción, yo pienso que
es una actividad que es obligatoria de ser cumplida, no solamente por el imputado, sino por quien asume la defensa. Y en ese sentido, en que la defensa del imputado es obligatoria, podría darse incluso el caso, no sé si no hemos conversado acá, no me acuerdo, de que el imputado no quiera defenderse, pero de todas formas se le deba defender. Se podría dar un caso en que el imputado, por ejemplo, ataque verbalmente al juez en la audiencia, se vuelva, no sé, violento, en ese caso podría ser esposado, podría ser reducido, y no obstante eso, aunque no quiera defenderse y tenga una actitud totalmente hostil, el defensor que tiene al lado debiera defenderlo, porque el derecho a la defensa es un derecho obligatorio. Perdón, es irrenunciable, pero como se ejerce la acción, es una obligación. ¿Queda claro esto? ¿O no? ¿Esa defensa tiene que estar, siempre tiene que ser letrada o puede ser de otro tipo? ¿Debe estar Por qué? ejemplo, ¿debe ser siempre un abogado, sea privado, sea la defensoría? Ya. Ahí, bueno, miren, el código, y ahí están los dos puntos, el Código Procesal Penal permite que las personas sean defendidas de dos formas. Primero, el imputado que no tiene recursos, o el imputado incluso que no quiere ser defendido por un abogado particular, puede acceder a los servicios de la Defensoría Penal Pública. Es decir, ir al Estado. Y el Estado le va a proveer de defensa jurídica gratuita o conforme a sus ingresos, porque también ustedes han de saber, cuando estudiemos la Defensoría Penal Pública, que la Defensoría Penal Pública tiene aranceles, es decir, si uno está dentro de los rangos para pagar, debiera pagar, ¿no? Bueno, la Defensoría Penal Pública no puede servir en todas las regiones, más que en todas las regiones, en todas las localidades. Y si la Defensoría Penal Pública no puede servir en todos los lugares porque no llega a todos los lugares, se creó un sistema de licitación, de defensorías licitadas, donde cualquier persona, ¿no?, natural o jurídica puede acceder a esa licitación, ganando la licitación y teniendo las condiciones que exige la licitación. No sé actualmente cuántos abogados licitados hay o cuántas empresas licitadas hay, pero existe un sistema licitado de Defensoría Penal Pública para ser más dinámica y versátil la defensa, porque imagínense, los defensores penales públicos son funcionarios públicos y tienen una planta, están a contrata, entonces no es posible eh, modificar de manera muy oportuna, versátil, etcétera, la planta. Entonces la planta ni los honorarios, ni tampoco la contrata de estos defensores. Y en estos casos se recurre a las defensorías penales licitadas. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto de esto? ¿No? Ya, sigamos. Bueno, la otra... Vamos bien, profesor. Vamos bien hasta Disculpe, el es que momento, tengo el ya. celular y me demoro en contestarle. Listo, no se preocupen. Ya, ¿saben? Voy a avanzar y ustedes me paran si es que necesitan algo. Miren, la otra fórmula es la fórmula normal de acceder a la defensa, que es a través de un abogado de confianza, es decir, un abogado particular. Cualquiera de ustedes, cualquier persona puede contratar a un abogado particular para que lo defienda en un proceso penal. Bueno, ahí hay unas críticas que se hacen a la Defensoría Penal Pública que realmente no son injustas, pero a decir verdad, las críticas que se le pueden hacer son críticas menores en relación al sistema que existía antes, en el sistema procesal penal antiguo, en que la prestación de la defensa era más que nada a través de instituciones de caridad o a través de una institución bastante eficiente, que era la Corporación de Asistencia Judicial, no porque las personas que la sirvan sean deficientes, sino porque estaban servidas por personas que ni siquiera tenían el título. A las cuales, bueno, si bien tenía un abogado jefe, el abogado jefe no, es imposible que tuviera el control de todo, porque los postulantes eran demasiados, pues, es imposible controlarlo. Las críticas que uno le puede hacer a la Defensoría Penal Pública, más que nada, es que la defensa tiende a ser estandarizada y se pierde la relación cliente-profesional y también se pierde
se pierde en cierta medida el interés o el sentido de la defensa, entendiendo que debe ser escuchado el cliente o el representado, en este caso el defendido, en cuanto a lo que desea. Cómo debe estar informado de los pasos que hay que seguir. No es la relación no es tan fluida como con un abogado particular. Principalmente eso podríamos decir. Incluso ya el Colegio de Abogados había planteado esta situación en su momento, sin hacer una defensa corporativa, pero efectivamente planteó que habían problemas, habrían problemas, se producirían problemas. ¿Alguna duda, alguna consulta en cuanto a esta crítica? ¿No? No, profesor. Ya. Bueno, esto es un avance inmenso porque no solamente el Estado actualmente asegura una defensa jurídica letrada, sino que también especializada. Todos los abogados que sirven en la Defensoría Penal Pública, ya sea licitada o dependiente directamente del Estado, son abogados que han tenido que pasar por un sedazo, que es una prueba habilitante. Entonces, también tenemos una defensa bastante especializada. Ya. No vamos a hablar mucho más de esto, sigamos con este principio de protección, pero ahora vamos a ver la protección de víctimas y testigos. Claro, la protección de víctimas y testigos está ya indicada en el artículo 83, inciso primero de la Constitución, en donde aparecen las funciones del Ministerio Público. Y una de las funciones del Ministerio Público es efectivamente proteger a víctimas y testigos. Quizá esa función tiende a ser opacada más que nada por la función principal del Ministerio Público, que es realizar la persecución penal a través del ejercicio de la acción penal pública y de la investigación, pero el Ministerio Público tiene estas atribuciones y estas obligaciones respecto de víctimas y testigos, ¿no? Bueno, y esto se da a propósito del artículo 6 del Código Procesal Penal, en donde no solamente el Ministerio Público tiene que proteger a víctimas y testigos, sino que también los jueces de garantía y las policías también deben brindar la protección adecuada a las víctimas y testigos. Vamos primero con el Ministerio Público. El Ministerio Público puede decretar medidas de protección o de seguridad, que no son iguales a las medidas cautelares, porque las medidas cautelares tienden a privar o a amenazar o a perturbar garantías constitucionales, y todos saben que para eso, para tocar alguna garantía constitucional, es necesario una resolución judicial. Pero en este caso, las medidas de seguridad, de protección de víctimas y testigos, el Ministerio Público las realiza sin recurrir a un juez, y que tampoco van a privar o perturbar garantías constitucionales de nadie. En ese sentido, por ejemplo, las rondas de policía, la protección que puede brindar también la policía, donde el Ministerio Público directamente le da la orden a las instituciones policiales para proteger a las víctimas y testigos, el plan cuadrante, todo lo que ustedes conocen que hace el Ministerio Público para proteger a víctimas y testigos, ¿no? Bueno, también está el escuchar a las víctimas. Una de las misiones del Ministerio Público para proteger a las víctimas previamente debe ser escuchada. Y bueno, por último, el Ministerio Público debe promover acuerdos compensatorios para las víctimas. Siempre tiene que tener en mente la posibilidad de resarcir, de indemnizar a la víctima, aunque sea en un porcentaje pequeño, y que el resto podrá ir a la sede civil, pero siempre el Ministerio Público debe velar porque se indemnice a las víctimas. Lo que muchas veces es planteado de manera bastante, podríamos decir, tímida por el Ministerio Público, porque el Ministerio Público lo que desea principalmente es lograr la persecución penal y lograr el castigo de los delitos que el Ministerio Público elige para que sean perseguidos. Bueno, los jueces de garantía también protegen a las víctimas de testigos, y en esta medida los jueces de garantía, por ejemplo, deben escuchar a las víctimas, y principalmente a las víctimas antes de terminar un proceso, ya sea por una sentencia, ya sea por una medida, por una salida alternativa o una salida que no implique juicio. Lo mismo, bueno, respecto de los testigos, el Ministerio Público también tiene que proteger a los testigos, y también
el Poder Judicial a través de los tribunales con competencia penal. En ese sentido, ustedes saben que hay leyes en donde se protegen a los testigos que son menores de edad, con biombos, incluso actualmente a las víctimas menores de edad, que se protege a través de interrogatorios en una sala especial. Para ello hay una ley también especial. Ya, esos serían principalmente estos principios de protección que tiene el Código Procesal Penal y toda la legislación procesal penal. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quieran plantear respecto de esto? ¿Nada? Ya, sigamos entonces. Ahora vamos a ver un tercer grupo de principios que son los principios de la eficaz administración de los recursos. Mira, ¿qué significa esto de la eficaz administración de los recursos? Significa lo siguiente. Significa que las instituciones, los organismos que se crean a propósito del sistema procesal penal, y estoy hablando aquí del Ministerio Público y también de los tribunales y de los juzgados con competencia penal, uno de los principios más importantes es que deben focalizar los recursos de persecución penal y de juzgamiento. ¿Se dan cuenta? Hay que focalizar. Aquí hay un paradigma diferente al paradigma de la justicia civil. Y cuando hablo civil, estoy hablando de la justicia que no es penal. ¿Se dan cuenta que el paradigma es diferente? En la justicia civil, quien tiene el interés es el privado. El privado es el que decide si va a hacer un juicio, si va a seguir adelante con el juicio y si va a poner todo su empeño en perseguir a este demandado, por ejemplo. En cambio, en materia procesal penal, la persecución recae principalmente en el Estado. Y como sabemos que el Estado tiene recursos escasos y la demanda por justicia penal o por investigaciones penales puede llegar a ser muy, muy superior, para no decir infinita, porque realmente no es infinita, pero muy superior a la oferta, es decir, la demanda de justicia penal es muy extensa en relación a la oferta de persecución. Es decir, a la posibilidad que tiene el Estado de perseguir delitos. Y en ese sentido, el Estado lo que tiene que hacer, y el mismo Código Procesal Penal lo establece en los principios y lo establece en el mensaje, es que debe haber una focalización de recursos en la persecución penal. ¿Qué significa esto? Significa que el Ministerio Público debe concentrarse en lo que es realmente importante para la convivencia de una sociedad civilizada. Para lograr la paz social, debe concentrarse realmente en los delitos que son importantes. Y los delitos que no son tan importantes deben tener otra forma, podríamos decir, de solución o de persecución. Eso por una parte. Es decir, el foco en cuanto a la investigación de delitos está en el Ministerio Público, para lo cual tiene instrumentos, tiene herramientas. Va a poner obviamente el foco en lo más importante, pero también hay otra cosa trascendente. El foco en cuanto a la persecución penal, en cuanto a la utilización de medios estatales, también tiene que ponerse en las investigaciones que pueden arribar a algún éxito. Entonces, por una parte, tenemos un foco en cuanto a lo más importante, los delitos más trascendentes, los hechos más trascendentes para la sociedad, y por otro lado, también un foco en las investigaciones que van a arribar a algún éxito, abandonando, aunque sea momentáneamente, las investigaciones que no van a arribar a ningún resultado. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿O no? ¿O es muy chocante lo que estoy diciendo? Profesor, la consulta. Ya, ¿quién primero? Ya, usted, ya. Mire, respecto a lo que usted dice que deben concentrar en la persecución penal, ¿cierto? Y abandonando las investigaciones que no van a llegar a un éxito. Sí.
Pero ¿cómo lo discriminan si no lo han investigado? No sé si me Ya. entiende. Bueno, ahí Porque vamos a muchas- revisar eso ahora. Para eso tiene instrumentos que lo vamos a revisar. No se preocupe. no, sí, claro, pero aquí voy yo, porque habiendo muchas veces, teniendo pruebas, el Ministerio Público o la Fiscalía, la típica carta que llega a la casa, los que hemos sido Sí, víctimas de delitos en nuestros propios hogares, sí, a mí también me ha eh, pasado. Sí, me ha desechan llegado la la carta. investigación por falta de pruebas y resulta que uno ve en la calle, está lleno de cámaras, todo el tema, bla, bla, bla. Esa es mi consulta por eso. Ya. Ya, ¿y la otra? La otra dijo que alguien dijo que era chocante. Sí, es chocante realmente. No, yo dije que había entendido. O sea, ya, ok. Porque Ya, miren, ya. Recuerden, el foco va a estar puesto en lo que sea socialmente relevante. Me explico. Obviamente, socialmente relevante es un homicidio, ¿no es cierto? Eso es evidente. Correcto. Quizás no es tan importante, bueno, de hecho no es tan importante el robo en una casa deshabitada o en una casa que no hay moradores o que no llegaron. No es tan importante si lo comparamos con un homicidio, ¿no es cierto? Entonces el foco lo vamos a poner en el homicidio. Ok. Por otro lado, si no tenemos antecedentes para perseguir a nadie, el foco tampoco podemos ponerlo en esas investigaciones que no van a arribar a ninguna parte, por muchas cámaras que hayan, si en las cámaras no aparece nada. Aparece una sombra, por ejemplo. ¿Ya? Pero estos dos elementos juegan, de todas formas, porque si tenemos un hecho relevante y tenemos pocos medios de prueba o ninguno, vamos a agotar de forma más, podríamos decir, de forma más exhaustiva, todas las diligencias que hay que hacer para esclarecer ese hecho. Ahora, si el hecho no es relevante y no tenemos antecedentes, lo más seguro es que a lo mejor ni siquiera se inicia una investigación. O a lo mejor la única investigación que va a haber va a ser la carta que manda el Ministerio Público diciendo que no hay antecedentes, porque no es un hecho trascendente. Pero con esto, yo quiero que ustedes entiendan que es una decisión que toma el Ministerio Público debido a la focalización de los recursos que está obligado a hacer, a la racionalización de los recursos que está obligado a hacer. Cualquier institución está obligada a hacer eso. El mismo Ministerio de Hacienda, hasta los mismos tribunales racionalizan la utilización de sus recursos. O sea, es una decisión quizás chocante, pero necesaria. Quizás es una decisión, quizás es una postura bastante realista en relación a la postura poco realista que existía en el sistema procesal penal antiguo, en donde había principio de oficialidad, es decir, investigamos de oficio, y hasta las últimas consecuencias, pero que en definitiva implicaba que muchas causas terminaban con un sobreseimiento temporal, porque realmente hacían como que se investigaban, pero no se investigaban porque nunca habían antecedentes, pero había que tramitar completamente la causa, y eso implicaba un desgaste extremo por parte del juez del crimen, y ese desgaste implicaba que no se iba a dedicar a causas realmente importantes. Entonces, esa es la razón. Ahora, vamos a los filtros que utiliza el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene tres grandes filtros que puede utilizar para racionalizar sus recursos en cuanto a la investigación. Y esos filtros están en los artículos 167, 168, bueno, 167, 168, 170 del Código Procesal Penal, y también que esos serían los filtros al inicio de la investigación y también en la salida alternativa, en los artículos 341 a propósito del acuerdo reparatorio y a propósito de la suspensión condicional del procedimiento en el capítulo anterior. Y también tenemos los procedimientos especiales que desde mi perspectiva no son juicios, y vamos a ver que no son juicios propiamente tal, y todo esto son filtros para no hacer un juicio penal,
para no completar una investigación penal que implique la existencia de un juicio penal propiamente tal. ¿Ya? Vamos primero a revisar los filtros al inicio de la investigación, lo que puede hacer el Ministerio Público al inicio de la investigación. Al respecto puede hacer tres cosas, tiene esas tres cosas. Tiene el archivo provisional del 167 del Código Procesal Penal, tiene la facultad de no iniciar investigación del 168 y el principio de oportunidad del 170. ¿Ah? Del 170 al Código Procesal Penal. Vamos a revisar primero el 167. ¿Qué ocurre con el 167 del archivo provisional? Lo que ocurre es que aquí el Ministerio Público se encuentra frente a pocos indicios o ningún indicio de un hecho que reviste carácter de delito que quizá ocurrió, pero no hay participantes. Y en este caso el Ministerio Público puede abandonar la investigación o lisa y llanamente archivar de inmediatamente la investigación porque no hay antecedentes para seguir adelante con una investigación exitosa y lo único que vamos a hacer va a ser desgastar los recursos de persecución penal a las policías, al Ministerio Público, etc. Ahora, la víctima puede oponerse a esto. Puede oponerse mediante un reclamo, puede oponerse aportando pruebas o incluso puede oponerse presentando una querella. Así que en cualquier momento esto se puede desarchivar. El caso típico es el caso en que, por ejemplo, a una persona le roban una bicicleta y un balón de gas, por ejemplo. Y el día que pone la denuncia, bueno, pone la denuncia y señala que en horas de la madrugada entraron personas y me sacaron el balón de gas que tenía con cadena y la bicicleta. Bueno, el Ministerio Público seguramente, si es que el fiscal que revisa esta denuncia se da cuenta que no hay ninguna persona imputada, que si ni siquiera existen cámaras, no está la hora, no hay huellas dactilares, no, o sea, no fue la policía a tomar huellas, etcétera. Cualquiera de estas cosas va a decir, ¿sabe? Vamos a archivar provisionalmente mientras no aparezcan nuevos y mejores antecedentes de investigación y eso nos va a llegar a la casa. Este archivo provisional no produce ningún efecto en cuanto no se pueda perseguir a la persona que ha cometido el delito o que ha participado en ese delito, al imputado, con posterioridad. No produce nada, no produce ningún efecto en ese sentido. ¿Okay? Es el archivo provisional. El segundo mecanismo que tiene el Ministerio Público para focalizar sus recursos de investigación es lisa y llanamente decir, ¿sabe? El hecho que usted me está denunciando no es delito. Podrá hacer otra cosa, parece delito, pero no es delito. Y ahí hay un ejemplo. Hay ejemplos de situaciones en donde existe esta facultad de no iniciar. Ustedes tienen que tener presente que el Ministerio Público es una institución bastante compleja, está servida por abogados especialistas en materia penales y en materias procesales penales, donde hay una unidad de estudios también, donde hay abogados asesores, donde ellos van a determinar si estamos frente o no a un delito, y puede ser que el hecho parezca delito, pero no es delito, y en ese caso también va a haber una facultad de no iniciar. Sin embargo, esta facultad de no iniciar tiene que ser autorizada por el juez de garantía. Ahí hay un control. La otra cosa es que el delito esté prescrito o no pueda ser perseguido porque se ha extinto la responsabilidad penal por cualquier otro motivo. Entonces, en este caso, sí se extingue la responsabilidad después que el juez de garantía ha aprobado esta decisión. Y ahí ahí hay varios casos. Está el caso de donde hay un delito, una persona que confiesa el delito, pero ya está prescrito el delito, y situaciones que parecieran que son delitos, como el acoso, por ejemplo, que actualmente está en tramitación, yo sé que está en tramitación una ley que tipifica el acoso como un delito. Porque actualmente el acoso puede ser delito solamente cuando corresponde al tipo de amenaza, pero el acoso propiamente tal no es un delito. La situación de acoso, ¿sí? Conforme a esa facultad, por lo tanto, la Fiscalía perfectamente, se me fue a la cabeza automáticamente el tema del caso Caradima, que todo el mundo sabía que estaba prescrito. Pero como era en la justicia antigua, se investigó igual, se determinó culpabilidad y después se determinó la prescripción. Acá, por ejemplo, si hubiera sido en nuestro sistema actual, ni siquiera se hubiera iniciado una investigación basado en ese sistema. Sí, bueno, generalmente se inicia la investigación para determinar las fechas de comisión para
pedir para que el fiscal pueda acceder a este instrumento. Y después que ya tiene armado la posibilidad de la facultad de no iniciar, el juez de garantía debe ratificar esta decisión y bueno, y se sobresee definitivamente. Ok, gracias. ¿Ya? Ok, claro que la víctima podría reclamar, etcétera, y al final un tribunal va a resolver esto. Después viene el principio de oportunidad, y aquí el foco de la persecución penal tiene que estar dado por delitos realmente de alta connotación social. Existen ciertos delitos que son bagatelarios, de poca monta, es decir, que tienen penas asignadas que son bajas y que no comprometen gravemente el orden público y que muchas veces son delitos en los cuales lo cometen personas que realmente se vieron involucradas en estas situaciones y que realmente nunca más van a cometer un delito. Fue una situación fortuita. Aquí pongo el caso del padre que atropella a su hijo pequeño cuando va retrocediendo el vehículo. Es un delito, ustedes saben que es terrible la maniobra de retroceso, es muy terrible con niños pequeños porque no se ven por el retrovisor. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado cuando se entra el vehículo. Entonces, en estos casos se aplica el llamado principio de oportunidad, porque realmente implica, estamos frente a una situación en que la persona, en cierta medida, no, por una parte estamos frente a un delito de poca monta, y ahí está arreglado de 61 días a 540 días, en donde no hay posibilidad casi de reincidencia, y en donde hacer que el imputado sea sometido a toda la burocracia procesal penal y estigmatizante que provoca ser sometido al proceso penal, realmente lo perjudica más gravemente que el hecho que él ha cometido. No sé si me explico. Quizás con el ejemplo quedó más o menos explicado. Por ejemplo, un hurto hormiga en un supermercado. Un hurto hormiga de más de una UTM que es perseguible penalmente. ¿Ustedes creen que una persona que ha cometido un hurto deba ser perseguida por el Estado y deba gastarse recursos para la condena? Parece que Aquí no. cae profesor, ¿Perdón? disculpa, aquí también cabe acá la figura esa del hurto famélico, de la persona que roba Sí, para pero comer. ojo, porque el hurto famélico es un hurto que no es atípico, sino que hay una causal de no hay antijuricidad, entonces no es perseguible, no es delito, o sea, más que es delito, pero no es perseguible. Ya, entiendo. Existe una eximente, Profesor, responsabilidad, más que no sea una eximente, no hay antijuricidad, ¿sí? en este caso, por ejemplo, con el tema de los delitos, que no se persigue porque parecen de poca monta, Justamente, los delitos de eh, poca monta no debieran perseguirse. el asunto es que estoy estaba pensando en los que hacen los mecheros y toda esta cuestión. O sea, no aparecen en ningún momento con antecedentes penales, por lo tanto, siempre van a poder utilizar la irreprochable conducta anterior Buena como para pregunta, poder, sí, buena como pregunta. atenuante. Sí, buena pregunta. Miren, claro, no tienen antecedentes penales, pero la Fiscalía guarda un registro ¿cómo podríamos llamarla? Un registro podríamos decir, de denuncia o de datos, una base de datos de las personas que han sido procesadas por la justicia penal. Procesadas en el sentido que han tenido alguna pasada por la justicia procesal penal. Es decir, por ejemplo, el Ministerio Público Un guarda, diploma. sí, podríamos decir, una base de datos donde guardan los datos de todas las personas que han pasado por la justicia procesal penal y cómo han pasado. Por ejemplo, estamos hablando de un hurto hormiga. Si la primera vez el Ministerio Público dice, ya, bueno, fue una botella de whisky que vale, no sé, 40.000 pesos, 50, no, una UTM ahora son 50.000 pesos, y aquí va a más de 50. Eh, ya la primera vez le aplicamos el principio de oportunidad porque realmente devolvió la botella o devolvió el dinero o
realmente lo pillaron a la salida y fue frustrado, ya, ok. Pero si vuelve a ocurrir esta situación y vuelve a estar en un control de detención esta persona, el fiscal va a tener en su carpeta que esta persona ya tuvo un control de detención anterior y se le aplicó el principio de oportunidad. Entonces el fiscal, en este caso, no va a aplicar el principio de oportunidad y seguramente lo que va a hacer va a aplicar otra salida alternativa, que sería la suspensión condicional del procedimiento, que implica que la persona va a estar sometida al control de la autoridad durante un año, y si durante ese año no vuelve a cometer ningún delito, el delito va a ser, la persona va a ser sobreseída y no va a tener antecedentes. Pero si vuelve a cometer un delito, en ese caso se le va a investigar el delito antiguo que está archivado o suspendido y el delito nuevo. ¿Ven? Entonces son pasos que se van siguiendo en escala, dependiendo de cómo las personas participan en la justicia penal. ¿Ya? Principio de oportunidad. Y aquí vienen las salidas alternativas, que era primero la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio. ¿Alguna duda hasta ahora para ver estas dos las salidas alternativas? Porque primero vimos los filtros al inicio, que sería el archivo provisional, la facultad de no iniciar y el principio de oportunidad. Y ahora vamos a ver las salidas alternativas, que son más complejas, que son, podemos decir que todos son filtros para no llegar al proceso penal. ¿No? Seguimos adelante. Todo bien, profesor. Ya. Mira, entonces, ahora viene la salida alternativa. ¿Qué es lo que es la suspensión condicional del procedimiento? Artículo 237 y siguiente del Código Procesal Penal. En este caso, si bien el hecho tampoco es tan grave, y lo que se trata es de evitar las consecuencias estigmatizantes a una persona, pero no son tan graves, pero son más graves que en el caso del principio de oportunidad. Aquí estamos hablando de reclusión, de reclusión menor en su grado mínimo a medio. Es decir, estamos hablando de que le podrían poner una pena que va entre los 61 días y 3 años. Pero esa pena es una pena en concreto, no en abstracto, es decir, aplicando atenuante y agravante. Entonces, si una persona comete un delito en esas condiciones, y como tiene atenuante, va a tener una pena de hasta 3 años, y no tiene antecedentes penales, y tampoco tiene otra suspensión condicional anterior. En ese caso, y ahí están los requisitos, en ese caso, lo que hace el Ministerio Público, que tiene que ser aprobado por el juez de garantía, y que debe ser también acordado, porque es un acuerdo, en definitiva esto es podríamos decir que realmente es un método autocompositivo penal, donde el Ministerio Público se pone de acuerdo con el imputado, y este acuerdo debe ser ratificado por el juez de garantía, el juez de garantía debe ver que se cumplen los requisitos formales del acuerdo de la suspensión condicional del procedimiento, y queda sometida el imputado durante un año a unas condiciones. Y la condición más importante es que no vuelva a cometer otro delito. Y si durante ese año no comete un nuevo delito, e incluso no cumple con las condiciones, que puede ser principalmente a veces una condición económica, si no la cumple, no importa. Si en los 3 años se portó, perdón, en el plazo que va de 1 año a 3 años se portó bien, se termina el juicio, se termina el proceso, y mediante una resolución judicial que va a equivaler a un sobreseimiento definitivo, que es una sentencia absolutoria, que va a implicar que la persona nunca cometió ningún delito. ¿Ven? Y mientras dure esta suspensión, este plazo de observación, la persona no tiene antecedentes penales, pero tiene el antecedente en la fiscalía, porque si vuelve a cometer un nuevo delito y la fiscalía se da cuenta, en ese caso la fiscalía está obligada a desarchivar o a reactivar la investigación anterior y hacer la investigación nueva, y sin posibilidades de que se pueda acceder de nuevo a la suspensión condicional. ¿Sí? ¿Les suena esto? La suspensión condicional del procedimiento, ¿sí? Ya, miren. Hay una serie que voy a buscarla. Hay una serie que se llama Breaking Bad. ¿Se acuerdan de esa serie? Buenísimo, sí. Es buenísimo, una serie muy buena, pero desde el punto de vista, porque la serie es buena en cuanto a los personajes, están muy bien tratados, elaborados y actuados.
el guión es excelente, los personajes son, los actores también son excelentes. Esa serie tiene una serie paralela, que es la serie que ahonda en la vida del abogado de estos dos personas que empezaron a cometer delitos. No sé si todos han visto la serie. Sí, profesor, yo por lo menos Ya. Breaking Bad. La serie, sí, la serie Saul se Goodman. llama, sí, justamente, se llama Better Call Saul, o sea, mejor llama Saul, que un abogado que siempre está al límite. Yo creo que anda más que al límite. Pero bueno, él tenía también, esa serie, algunos creen, no sé, desde el punto de vista actoral es mejor que la serie que Breaking Bad, no es tan pirotécnica, pero el desarrollo de los personajes, la profundidad que tienen los personajes es tremenda, porque se ve toda la historia de este abogado, que no se llamaba así, él se puso ese nombre como un nombre comercial, bueno, y se dan las razones de un profundo resentimiento hacia su hermano, de por qué él actúa así. Y que en definitiva también a él le gusta el camino fácil, le gusta el camino sencillo, el camino fácil realmente. Él comete un delito, este abogado, y le aplican una suspensión condicional del procedimiento. Pero las suspensiones condicionales del procedimiento en ese estado, que es Nuevo México, en Estados Unidos, operan sin juez, opera solamente con el Ministerio Público. Y hay una escena en donde él tiene que comprometerse durante un determinado tiempo, realmente se tenía que comprometer durante un determinado tiempo a no ejercer el derecho, incluso hacer un trabajo comunitario. Y después de eso, él puede volver a ejercer el derecho, ser abogado, y aquí no ha pasado nada. Ahí hay un caso de una suspensión condicional del procedimiento. Voy a buscarlo, voy a buscar el capítulo preciso para que veamos esa audiencia, pero que realmente es una audiencia ante el Ministerio Público y no con un juez, porque en Chile la audiencia judicial, si bien el Ministerio Público tiene la manija, el resorte de ofrecer la suspensión condicional, el juez tiene que ver que se cumplan los requisitos de la suspensión condicional. No sé si ustedes han escuchado el caso Farmacia, acá en Chile. De la colusión de los remedios. Justamente, ahí se llegó a una suspensión condicional del procedimiento que me parece que después fue revocada, y que fue revocada por pena, no por la gravedad del hecho, sino por la pena, que la pena no daba para la suspensión condicional. Profesor, pero ¿Sí? disculpe, hubo un caso reciente, quizás estoy equivocado, ¿Ya? el del abogado Rodrigo Logan, que fue, Mm, que ¿ya? fue, es Sí, constituyente, me parece. ya, a ver qué pasó con él, a ver. Por el tema de que lo denuncia, que él tenía una denuncia por un tema de, o se querellaron por él por estafa, por el tema de un ¿Ya? condominio, la administración, ahí algo ¿Ya? pasó, ¿Ya? y que fue bullado, de hecho que fue una de las razones por qué salió Megavisión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ah, miren, no sabía. ¿Ya? Y parece que tuvo la suspensión condicional de procedimiento, y ahí se terminó el tema, porque de hecho no siguieron hablando más de eso. ¿Sabe? Voy a estudiar eso, voy a verlo, voy a ver si encuentro la noticia y si encuentro la causa para que la revisemos la próxima clase. Vamos a ver si encuentro las dos cosas, la película, la serie, para que la veamos esa parte solamente. Y bueno, para los que tengan tiempo, no sé, la serie es bastante buena, es muy buena realmente, y trata trata la forma como los abogados se tienen que abrir camino en la profesión, muchas veces, pero a veces uno se abre de buena manera y otras veces se abren de mala manera. ¿Ah? Entonces ahí van a ver cómo funciona eso. Bueno, ahí están las condiciones que ya las revisamos. Lo que se busca es, como les dije, mitigar las consecuencias estigmatizantes. Y muchas veces esta suspensión condicional tiene una condición económica, entonces muchas veces en algo podemos indemnizar a la víctima y no pasar por la justicia penal a un imputado que por lo demás cometió un delito que no es tan grave. Pero, Claro, de hecho, en el caso de Logan, como le comentaba, claro, él tuvo que indemnizar a este condominio, al comité, creo que con 1 o 3 millones de pesos o algo así. Y ya. ahí creo que queda el tema. Entonces no era algo tan grave tampoco.
Permiso, se trataba de la falsificación de un contrato de prestación de la administración del edificio. Ah, miren. Claro, Y eso era. Logan era el administrador y después dijo que le agregó una cláusula más y por eso sucedió esto para que no se fuera a un juicio más grande, me imagino. Sí. El derecho penal es un derecho bien interesante, está lleno de vericuetos, bueno, el derecho civil también, pero por ejemplo, ustedes han de saber que la falsificación de de instrumento privado en sí no es delito. Si uno falsifica un instrumento privado no es delito. El problema es usar el instrumento privado. Si uno usa el instrumento privado falsificado y obtiene un beneficio, recién ahí es delito. Entonces, realmente es un delito que tiene hartos requisitos es una conducta que tiene muchos requisitos para que sea delito. Y en estos casos que, bueno, la fe pública no está comprometida, al final estamos hablando solamente de dinero, si es que resarcimos el dinero, como que, se devuelve el dinero, se indemniza, como que no hay mucho perjuicio. Entonces, esa es la razón. Y ustedes saben, todos estos delitos económicos, es más importante obtener restitución del dinero que una pena. Realmente. No compromete gravemente el orden público, no compromete gravemente, salvo que uno cree una maquinaria no sé, de estafas, ¿no? Como en el caso eh, de estas estafas piramidales. Eso sí que ya es grave. El caso Garay. Claro, claro. Miren, ahí también hay una situación interesante. Yo me acuerdo que en la audiencia, cuando él fue traído a Chile, eh, Garay dijo que no se quería defender. Y la actitud que tuvieron los abogados fue la que exige el Código Procesal Penal y la que exige la Constitución. Ellos dijeron que no obstante había hecho esto su cliente, ellos tenían que decir algunas cosas en favor de él. Entonces ahí ven cómo la defensa es obligatoria. Es irrenunciable el derecho a la defensa. En ese caso era derecho a defenderse de la prisión preventiva, de la audiencia de prisión preventiva. Hay varias cosas que ver, por ejemplo, cuando veamos la formalización y veamos las medidas cautelares personales, hay una audiencia que se transmitió por el canal del judicial, por el canal del Poder Judicial, respecto a la formalización en el caso Penta. En el caso Penta, la formalización en el caso Penta, la resolución del juez de garantía respecto a la prisión preventiva es una resolución que a mí me habría gustado grabarla y poder mostrársela a ustedes, porque cuando yo la vi, dije, miren, esa resolución oral, que se tomó de manera oral y la estaba transmitiendo oralmente a las partes en la audiencia del juez, fue muy didáctica. Fue justo, es como tener el código al lado y decirle al alumno, miren, ahora el juez está dando este requisito, ahora el juez está dando este otro requisito. Fue muy, muy didáctica esa resolución. A ver si la encuentro también para que la analicemos en su momento. Bueno, y los acuerdos reparatorios, otra salida alternativa, 241 y siguiente el Código Procesal Penal. En el caso de los acuerdos reparatorios, lo que el acuerdo se logra entre el imputado y la víctima. En cierta medida, el imputado le compra el juicio a la víctima. Son solamente ciertos delitos, no pueden ser todos. Y le dice, bueno, ¿cuánto vale tu juicio? ¿O cuánto vale tus daños? ¿O cuánto vale que tú dejes de perseguirme? Y en ese caso, la víctima puede decir tanto, y si la víctima, si accede el imputado y su defensa, realiza la prestación, que no siempre es económica, muchas veces son otras prestaciones, y con eso, una vez que está cumplida con la prestación, se termina el juicio, se sobresee definitivamente el juicio. Por ejemplo, en el caso de los delitos culposos, me acuerdo de un caso que tuve hace bastante años, un caso que rayaba en el aspecto civil, en el sentido de que no había una mayor afectación a un bien jurídico importante. Era el caso en que un caballero, un señor, le dijeron que fuera a dejar a su suegra al aeropuerto o a cierto lugar.
Entonces salió con su suegra y su señora, no sé dónde iba la suegra, hacia atrás o adelante en el auto, con tan mala suerte que él se pasó se pasó una luz roja y lo chocó un taxi. Y la única lesionada fue la suegra. Entonces este yerno, la justicia penal, lo persiguió porque era un cuasi delito de lesiones, resultó con lesiones la suegra, pero obviamente la suegra no quería perseguirlo porque, bueno, fue un accidente, pero un accidente que es un delito culposo. Entonces la audiencia de formalización, yo no me acuerdo quién defendía, llegamos a un acuerdo reparatorio que implicaba que el yerno, seguramente una vez más, le pidiera disculpas a su suegra. Y con eso se acabó el juicio. ¿Ven? Ese es un acuerdo reparatorio. No siempre es dinero, a veces son disculpas. ¿Alguna consulta, alguna duda respecto a esto? ¿Alguien que le haya dado disculpas a su suegra? ¿No? Yo No, quiero sacar a mi profesor. suegra, profe, a dar un paseo, pero Bueno, si la actitud de su suegra es negativa, usted podría llegar a ser formalizado y tendría un juicio en contra. Tiene que llevarse bien con su suegra. le pido disculpas ¿Mm? después nomás. Ah, bueno. Mm, bueno. Y bueno, y el tercer filtro que nosotros podemos indicar para no ir a un juicio oral, un juicio penal propiamente tal, es los procedimientos especiales. Los procedimientos especiales son tres: el procedimiento simplificado, el abreviado y el monitorio. Eh, de todos estos procedimientos, el monitorio, el simplificado y el abreviado, el único que realmente es un juicio es el simplificado, pero que es oral. Me explico. El simplificado, conforme al artículo 395, implica lo siguiente. Implica que el imputado, en pleno uso de sus derechos y también del derecho a la defensa y asistido por su abogado, pueda aceptar la responsabilidad en el proceso, en los hechos, y aceptando la responsabilidad, el juez está en condiciones de condenarlo, porque está aceptando la responsabilidad, el juez lo condena. Es el primer caso, simplificado con aceptación de responsabilidad. En el caso simplificado oral, es decir, si no acepta la responsabilidad, ahí estamos frente a un juicio oral propiamente tal, donde hay que probar todo, etc. El otro caso es el abreviado. En el procedimiento abreviado tampoco hay un juicio propiamente tal, porque en el procedimiento abreviado el imputado acepta los hechos de la acusación y ser juzgado con los antecedentes que ha recabado el Ministerio Público en su carpeta de investigación. Y con eso puede ser absuelto o condenado. Sin embargo, el Ministerio Público, obviamente, para ofrecer este procedimiento simplificado, porque en el caso de, perdón, abreviado, en el caso simplificado también lo ofrece el Ministerio Público, en este caso, obviamente, el Ministerio Público ve que tiene suficientes antecedentes para obtener una condena. Muchas veces, bueno. Y el último, el monitorio. En el monitorio, el juez directamente, a través de la presentación de un requerimiento por parte del Ministerio Público, y el monitorio, ojo, es el procedimiento propio de las faltas, es decir, de aquellos delitos pequeños que son penados con multas o con prisión, que va de 1 a 60 días. En este caso, si se presenta un requerimiento que esté fundado, el juez de garantía condena directamente al imputado. Y el imputado tiene 10 días para reclamar e ir a un procedimiento simplificado, pero si no hace nada, paga la multa y se acaba. Como ustedes pueden apreciar, en todos estos casos, menos en el simplificado oral, estamos frente a una justicia consensuada, es decir, estamos frente a acuerdos, porque el imputado tiene que aceptar estos procedimientos especiales donde no hay juicio propiamente tal. Entonces no estamos obviando el juicio oral, estamos obviando el proceso penal. Ahora ustedes dirán, ¿y quién va a aceptar responsabilidad en un procedimiento simplificado? ¿Quién va a aceptar de ser juzgado con los antecedentes que recopiló el Ministerio Público sin yo poder, con mi defensa, objetar esa documentación? O sea, es decir, estoy siendo condenado igual como era condenado antes en la justicia penal antigua. ¿Quién va a aceptar eso? A ver, ¿alguien tiene una respuesta respecto a esto? Nadie. Nadie tiene una respuesta.
¿Te parece por la pena que podrían aplicarle una pena más alta, quizás? Justamente. Esa es la razón de por qué los imputados aceptan estos acuerdos, que no son juicios propiamente tal, estos acuerdos porque el Ministerio Público les ofrece pena, les ofrece una pena más reducida. Les pongo un ejemplo típico. El ejemplo típico, el ejemplo del asaltante. El asaltante que tiene varios antecedentes penales. ¿Ah? El que ha cometido robos con intimidación o robos por sorpresa, el lanza. Si tiene antecedentes penales y sabe que la pena de él va a ser agravada, ¿por qué razón? Porque tiene antecedentes penales y están todos los antecedentes para que sea condenado en el juicio. Él puede elegir, mejor me voy a un procedimiento simplificado o un abreviado, donde el Ministerio Público me va a reconocer a lo mejor el cooperar con la justicia para evitar el juicio y me va a bajar un grado. Y muchas veces un grado implica un año completo de privación de libertad. Y como tengo antecedentes penales, no voy a tener que cumplir pena efectiva. Tengo muchos antecedentes penales. Entonces, a lo mejor voy a tener que cumplir pena efectiva. Entonces, no es lo mismo cumplir, por ejemplo, 300 días a cumplir 541. 541 un año y medio. 300 días un poquito menos de un año. Son 10 meses. Entonces prefiero cumplir, o a lo mejor me ofrece una pena de 100 días. Son 3 meses, un poquito más de 3 meses. Efectivo, eso sí, pero en 100 días salgo. Y arriesgo, y si voy a juicio, arriesgo 300 días, arriesgo el triple. Entonces, esa es la razón de por qué los imputados aceptan estos procedimientos especiales. ¿Ven? Esa es la razón. El Ministerio Público tiene todos los antecedentes para condenar si va a juicio por más pena, pero el Ministerio Público, para ahorrarse, para hacer el camino corto, le ofrece una cantidad menor de pena, y como estamos en un sistema acusatorio, el juez no puede dar más pena. ¿Ven? El juez tiene que, siempre que la pena esté dentro de los rangos que establece la ley, el juez no puede dar más pena de la que está pedida por el Ministerio Público. ¿Ok? Profesor, el defensor, el abogado defensor, perdón, disculpe, compañero. Sí. Dale nomás, dale. Y el defensor tiene esta prerrogativa, puede, por ejemplo, solicitar un juicio simplificado o abreviado. No, fíjense que en el sistema acusatorio, el sistema acusatorio chileno, el Ministerio Público tiene mucho poder. El defensor y el Ministerio Público tienen mucho poder, pero el Ministerio Público tiene más poder. El Ministerio Público decide, fíjense, decide si investiga o no investiga, por regla general. Si investiga, decide si lo llevo a juicio o no lo llevo a juicio. Y el Ministerio Público decide, si es que lo quiere llevar a juicio, decide el procedimiento que va a utilizar, por regla general, porque hay ciertos casos en que solamente procede el procedimiento oral. Pero en la mayoría de los casos que son delitos más pequeños, el Ministerio Público decide qué procedimientos vamos a utilizar. Y también decide la salida alternativa en el caso de la suspensión condicional del procedimiento. La ofrece. Pero muchas veces esto es parte de la justicia consensuada, donde el Ministerio Público, a través del fiscal, con el defensor, llegan a acuerdos. Uno busca el acuerdo muchas veces cuando es defensor, va a proponer acuerdo al Ministerio Público, o el mismo Ministerio Público nos propone cosas. Y ahí nosotros tenemos que conversarlo con el cliente. Pero la manija la tiene el Ministerio Público. Es el asunto. Tiene mucho poder el Ministerio Público. De hecho, el Ministerio Público es el encargado, en Chile por lo menos, de llevar a cabo las políticas criminales, de persecución criminal. No es el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior está a cargo de el orden público, pero la política criminal la tiene sobre sus hombros el Ministerio Público, a través de sus unidades operativas o a través de sus autoridades políticas, o sea, autoridades políticas, porque tienen responsabilidad política, a través del fiscal nacional y los fiscales regionales. Por eso ellos tienen responsabilidad política y pueden ser juzgados políticamente. Por eso se ha tomado la decisión respecto a ciertos políticos de algunos llevarlos a juicio y otros no. En definitiva, es una decisión política que se toma.
y por la cual las autoridades del Ministerio Público, las autoridades tienen responsabilidad política. ¿Ven? Profesor, perdón, cuando ahí hablamos, por ejemplo, de lo que estábamos viendo recién, dice que en el abreviado, cuando la pena sea entre 61 y 540, Sí. ¿cierto? Ya. ¿Esa pena incluye la lógica de atenuantes y agravantes o Perdón. solamente se analiza? A ver. En el abreviado llega hasta 5 años. ¿Ah? El simplificado llega hasta 540. Incluso con la reforma que hubo al Código Procesal Penal, el abreviado actualmente puede llegar incluso hasta delitos de 10 años, pero se refiere a delitos violentos más que nada. Perdón, me refería al simplificado. ¿Ya? Okay. Bueno, en ambos casos. Cuando se analiza, porque dice, cuando la pena cuya reclusión vaya de tanto, ¿eso es la pena del delito puntual? No es en abstracto. No, es en concreto. La pena se analiza en concreto, es decir, con el juego de atenuantes, agravantes, grado de desarrollo del delito y grado de participación. Se realiza en concreto lo que le podría corresponder al imputado. Por eso pueden haber delitos a veces bien graves y que sean acreedores a un simplificado o un abreviado. Ya, perfecto. Pero ahí son personas que van a ser condenadas, pero por penas pequeñas. Pero muchas veces lo importante es la condena, porque ustedes saben que cuando ven a una persona que es un delincuente, es decir, que hace de su vida el delito, ustedes se van a dar cuenta que tiene una cantidad de antecedentes policiales, pero penales no tiene ninguno. Por ejemplo, no sé, hay casos de gente que tiene 100 detenciones, pero ninguna condena. Entonces lo importante es obtener la condena, porque esa persona muchas veces no va a seguir cometiendo delitos. Entonces, a la medida que siga cometiendo delitos y esté condenado y se obtengan más condenas, la persona va a ser, podríamos decir, neutralizada en el sistema penitenciario. Neutralizado, no va a estar privada de libertad. Todas las penas van a ser efectivas, con privación de libertad. Intramuros, como se llama. ¿Bien? Entonces eso es lo importante. Ya. Principios procedimentales. Bueno, los principios procedimentales que inspiran al código serían el principio acusatorio, respecto del cual no voy a hablar mucho más porque ya hemos hablado del acusatorio, que es contrario al inquisitivo, en donde se está cumpliendo la máxima de que no hay juicio sin actor. En este caso, en materia procesal civil, ustedes saben que no hay juicio sin actor. Actualmente en materia procesal penal también, no hay juicio sin actor. Y el actor en este caso, mejor podríamos decir en materia procesal penal, no hay juicio sin acusador. Ahí sí. Y ahí están las múltiples consecuencias del principio acusatorio. No hay juicio sin que alguien no lo inicie. El juez no puede iniciar. El acusador decide si hay juicio o no. El acusador es el que decide. Como ya les dije, esto de que el Ministerio Público decida a quién lleva a juicio y a quién no. La investigación llevada por el Ministerio Público, como es acusador, no es jurisdiccional, sino que es administrativa. Y en los casos que corresponda acusar, o corresponda pedir una medida cautelar o de mantención, debe ser solicitada por el acusador. Es decir, si el acusador no pide una medida cautelar, el juez no puede decretarla de oficio. Y también en los casos de los casos de las resoluciones judiciales, si es que nadie recurre de ella, queda firme. No hay consulta en este caso. Bueno, también el caso en que si no se cierra la investigación, si no se hace nada, o no, mejor dicho, no se cierra en el plazo legal, bueno, podríamos llegar incluso hasta el sobreseimiento definitivo. ¿Ah? Bueno. Ya. ¿Alguna duda respecto a estos principios? Principios acusatorios, realmente lo hemos visto harto durante las clases, y si tienen alguna duda me la pueden plantear ahora. No, por mi parte, no. Ya. El principio de oralidad y publicidad. Estos principios, ¿saben? Son las 20:25. Vamos a hacer un alto de 10 minutos, ¿les parece? Sí, yo no lo tengo. ¿O están muy entretenidos? Está entretenido, pero
tan malo parar un Ya, poquito. ¿no es cierto? Para llenar el vaso de Coca-Cola, porque Eso. ya me tomé todo. Ya, 10 minutos. Ya, Vale. ok. Ya, ahora sí. Entonces, en cuanto al principio de oralidad, el Código Procesal Penal avanzó bastante. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien antes del Código Procesal Penal también existían procedimientos orales, como por ejemplo el procedimiento sumario es oral, el procedimiento sumario civil es oral, el procedimiento ante los juzgados de policía local también es oral, pero el problema es que no existía la infraestructura o no existía el principio de oralidad resguardado debidamente. Eh, a ver, hay personas que tienen que entrar, a ver, admitir todo, ya. Entonces no estaban resguardados debidamente y lo que pasaba era que la oralidad era destruida por el principio de protocolización, en donde las actuaciones orales eh, debían resguardarse a través de un acta. Y al final el acta era lo que correspondía, era lo que constituía el acto procesal. Y todos sabemos que si es que el acta no recoge la actuación, el acta es lo que vale en materia de policía local, en materia civil. Ahora bien, ¿qué hizo el Código Procesal Penal en las disposiciones generales? En el artículo 41 estableció la posibilidad de, mejor dicho, la obligación de que las actuaciones orales sean resguardadas, sean almacenadas en un sistema que asegure la fidelidad del resguardo, del almacenamiento y también la posibilidad de que sean reproducidas. En este caso se optó por el audio digital. Por ejemplo, en materia procesal civil, actualmente las audiencias están siendo almacenadas, y bueno, y también en materia procesal penal, actualmente están siendo almacenadas en video. Pero el audio digital es lo que se optó en un primer momento, pero actualmente, como por la pandemia, es video. Y en ese sentido, si es que la actuación oral es diferente por ejemplo, el acta que se levanta al respecto, como ocurre en el auto de apertura de juicio oral, como es, por ejemplo, en cualquier resolución también en materia procesal penal, bueno, hay que escuchar el audio y corregir el acta respectiva. ¿Ven? Ese es el principio de oralidad. Ahora, este principio de oralidad, yo también, no sé si le he indicado, pero los principios de oralidad y los principios en general, eh, respecto del proceso penal o del proceso laboral o de familia, no son principios que sean 100% puros. ¿En qué sentido? Ustedes pueden apreciar, y vamos a ir apreciando a medida que avanza el curso, que los principales actos de postulación en el proceso penal siguen siendo escritos. De hecho, los principales actos procesales en materia del proceso penal, por ejemplo, respecto al juez, sigue siendo escrito, que es la sentencia. Los recursos también por regla general son escritos. Entonces, el principio de oralidad, si bien juega en ciertas actuaciones, el proceso penal, el sistema procesal penal, no es 100% oral, para que lo tengan claro. También hay otra cosa que con la llegada del sistema procesal penal y la oralidad, se vino a tener una idea un poquito errada de que la oralidad iba a terminar con todos los vicios, los defectos y los problemas que tenía el sistema procesal penal antiguo. Y en ese aspecto realmente no ha ocurrido eso y no puede ocurrir por lo demás, porque la oralidad también tiene sus defectos. La oralidad tiene varios defectos. Uno de los defectos más importantes de la oralidad es que las decisiones se toman en audiencias y en audiencias que son reducidas en cuanto al tiempo, lo que provoca que los jueces e incluso las partes no estén suficientemente, muchas veces suficientemente preparadas, o muchas veces desde el punto de vista del juez no tome una decisión tan meditada, tan reposada, y realmente se produzca en cierta medida una suerte de estandarización en las resoluciones judiciales, con también
podríamos decir, una baja calidad de algunas resoluciones judiciales que deben ser más meditadas. ¿Ya? Ese es uno de los defectos de la oralidad. Al respecto, hay hay un trabajo de un profesor español que les voy a mandar respecto a los defectos de la oralidad para que vean que la oralidad realmente no es la panacea en este sentido para solucionar todos los defectos procesales que puedan tener los procesos y los procedimientos. ¿Ya? Bueno, profesor, sí, dígame. en este sentido de la oralidad, Uh-huh. ¿en qué podría o en qué se distancia de lo que hace un relator en la corte, por ejemplo, que también él hace una descripción y los miembros los ministros de las cortes toman una decisión con lo que el relator indica? Yo no conozco más allá de lo que hace un relator, Yeah. yo solo sé que hace un pequeño esbozo de lo que... Entonces, ¿en qué se diferencia la oralidad de lo que hace un relator en corte? A ver, yo diría que en nada porque la vista de la causa es oral, es un procedimiento oral también, en donde el conocimiento que tienen los ministros del proceso y de los recursos es oral en materia civil, por lo menos, bueno, realmente en todas las materias donde existe la vista de la causa, es oral, pero digamos que el trabajo que hace el relator, que es un trabajo bastante loable, imagínense ser relator, yo creo que debe ser uno de los cargos más estresantes del Poder Judicial, debe ser el funcionario judicial más estresado que hay, es una cantidad de trabajo que realiza todos los días, el estudio que debe realizar de las causas, el estudio también que debe realizar de las materias jurídicas, y que tiene que dar examen todos los días que hace una relación, tiene que dar examen ante los ministros y ante los abogados, porque los abogados también pueden hacer alusiones a la relación y te pueden también objetarla, más que objetarla, decir los defectos, señalar los defectos que tiene la relación. Entonces, en ese aspecto estamos hablando de un procedimiento que también es oral y es complementada la relación con los alegatos de los abogados. Ahora, en materia procesal penal no hay relación, solamente hay relación para los efectos de la admisibilidad del recurso, pero los ministros conocen del recurso a través de las alegaciones que hacen los abogados al respecto. No sé si me expliqué. Solo para entender, o sea, por lo tanto, lo que hace en corte penal, en la corte, lo que hacen los ministros para conocer de la causa es lo que le cuentan tanto las dos partes del juicio. Sí. Ya no hay un relator que ya, ok. No hay un relator que le cuente. Sin embargo, yo sé que, por ejemplo, en los juicios de familia, donde es más sencillo escuchar los audios, muchas veces los ministros escuchan los audios de la audiencia, sobre todo cuando uno hace referencia a determinada audiencia, porque cuando se elevan los antecedentes, se elevan con los audios. Entonces, si uno hace referencia a lo que ocurrió en la audiencia, los ministros podrían escuchar el audio, dejar la causa en acuerdo y escuchar los audios. Ya, muchas gracias. Ya, el principio de publicidad. Aquí hay poco que decir porque el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales establece que los actos de los tribunales son públicos salvo excepciones. Entonces lo que tendríamos que revisar son las excepciones. Y al respecto, nosotros tenemos que ver, lo primero, la carpeta de investigación. La carpeta de investigación no es secreta, es pública, pero solamente pública para los intervinientes. Las audiencias ante los juzgados con competencia penal también son públicas, salvo excepciones, y las excepciones tienen que ver con la protección de las víctimas, la protección de los testigos y también la protección de la intimidad de las partes o de los intervinientes o de la víctima. Y bueno, y también el éxito de la investigación. Ahí incluso en materia de investigaciones penales que hace el Ministerio Público, se creó un delito de que no se pueden filtrar investigaciones penales. Ustedes saben que a propósito del caso Cabal, se filtraban, era terrible porque lo que hacía el fiscal un día, las declaraciones que tomaban, en la tarde ya o el día siguiente eran filtradas a la prensa, era una cuestión terrible, así que se tuvo que establecer ese delito
que no se puede filtrar estas investigaciones a otras, no se pueden filtrar, no se pueden dar a conocer. Y también está el delito de obstrucción a la justicia en cuanto esta filtración implique una obstrucción a la justicia. Ok. Profesor, ¿Sí? en este concepto de interviniente, la persona que está siendo investigada, ¿se entiende como interviniente? Mire, todavía no Porque hemos dice visto esa materia y la vamos a ver después que veamos las disposiciones comunes, generales del Código Procesal Penal, pero usted puede ir avanzando y se va a dar cuenta que el artículo 12 del Código Procesal Penal establece una nueva tipología de personas que pueden participar en el procedimiento penal y en el proceso penal. Cuando hablo de procedimiento, estoy hablando de gestiones que no son jurisdiccionales, es decir, toda la investigación. Y ahí los que pueden participar de ese procedimiento, algo que no es proceso todavía, son el imputado con su defensor, la víctima, el querellante y el defensor. Bueno, la víctima, el querellante y el defensor. Ahí está. Esos serían los intervinientes. lo que pasa es que estaba pensando la semana pasada, el caso de la jueza, creo que en el Magallanes, que estaban investigando por ley 20.000 al Sí, hijastro, sí, al hijo del marido, sí, sí. pero ella se metía a la carpeta a revisar. Entonces, ¿qué piensa? O sea, por eso Sí, lo asustó pero interviniente, porque el tipo está siendo investigado, por lo tanto, podría entenderse que es un interviniente, y si te llega esta información, podría solicitar la carpeta. no, pero ojo, lo que se dice en la prensa es que ella se metía a la carpeta, ella revisaba la carpeta judicial, que es diferente a la carpeta fiscal. Judicial, es diferente. Ya, Ella parece que revisaba, porque todavía esto es una investigación, revisaba las actuaciones judiciales y los movimientos judiciales respecto de ese imputado. ya, Y eso es, claro, información reservada. ok. Muchas veces son reservadas. Ya. Después vienen los principios de justicia consensuada. ¿Qué significa esto de la justicia consensuada? Esto de la justicia consensuada significa que se le da una preeminencia o se le da un valor a los acuerdos que hayan entre los intervinientes en el proceso penal. Situación que no ocurría en el sistema procesal penal antiguo, en donde yo ya les manifestaba que muchas veces habían situaciones en que el imputado y la víctima estaban de acuerdo y lo único que quería la víctima era que ser indemnizada, el imputado lo podía indemnizar, pero el juez penal, el juez del crimen está obligado a perseguir penalmente al imputado y a condenarlo porque los antecedentes eran suficientes. Bueno, ¿qué valor se le da a los acuerdos entre los intervinientes? Primero, las convenciones probatorias. ¿Qué significa esto? Significa quitarle a hechos litigiosos, se le quita la categoría de litigiosos por el acuerdo entre las partes. Y eso lo que provoca es alivianar la carga probatoria de las partes en el proceso penal y también alivianar el trabajo del juez. Esto también ocurre en materia laboral y en materia de familia, donde es posible llegar a acuerdos respecto de hechos que no están controvertidos y que si no existiera acuerdo serían controvertidos y habría que probarlos. Bueno, y bueno, también existe la justicia consensuada a propósito de las salidas alternativas que serían los acuerdos reparatorios y las suspensiones condicionales del procedimiento. ¿Ven? Ahí tienen acuerdo. También, en cierta medida, también habría justicia consensuada en los casos de los procedimientos especiales, donde también se llega a propósito de acuerdos entre el Ministerio Público, que es el ente persecutor, y el imputado de su defensa, y acuerdos que deben ser ratificados, más que ratificados, deben ser homologados por el juez en el sentido de dar la autorización para proceder con estos procedimientos especiales. Es decir, se le da un valor a la voluntad de los intervinientes, de las partes propiamente tal en el proceso penal. ¿Ya? Y estamos con las disposiciones generales.
Miren, en las disposiciones generales hay unas cosas bien interesantes, pero la mayoría de las disposiciones generales provienen de del Código Procedimiento Penal. Estas disposiciones generales son algo así como las disposiciones comunes a todo procedimiento, pero las disposiciones generales que son utilizadas en el procedimiento penal. Y estas disposiciones generales están en el artículo 14 al 52. Esta forma de legislar en los procedimientos, en el procedimiento penal, es una forma que también fue tomada por la ley de tribunales de familia, la 19.968, y también por el Código del Trabajo. También tiene disposiciones generales esta ley y este código. Por ejemplo, el artículo 14 nos indica que los plazos de días en el Código de Procesal Penal son de días corridos. Y ahí se aplica, volvemos a la regla general del artículo 50, porque ustedes han de saber que la regla general en cuanto a plazos de días es que sean plazos de días continuos o corridos, es decir, sin que se suspendan los plazos por la interposición de feriados. ¿Ya? Solamente las leyes que tienen una norma especial hacen que se suspendan en feriados. ¿Ya? Los plazos, también hay plazos de horas en el código procesal penal. Se puede realizar las gestiones sin, no hay, toda hora es hábil, todo día es hábil para realizar gestiones. También, bueno, hay un plazo de horas, por ejemplo, el control de detención dura 24 horas, no es un día, son 24 horas. El plazo de la flagrancia son 12 horas, desde el hecho que le dio motivo. La mayoría de los plazos en materia procesal penal, los plazos son fatales e improrrogables. Hay plazos legales que no son fatales, que son, por ejemplo, el plazo de la investigación y el plazo para presentar acusación, a pesar de ser plazos legales. Eso es como podemos decir, algo novedoso en el código y raro en el código procesal penal, porque ustedes saben que todos los plazos legales son fatales, pero ahí tienen dos plazos legales que no son fatales. También se puede pedir un nuevo plazo, el artículo 17 lo permite, podemos renunciar a los plazos y los recursos. Las solicitudes de información también se realizan directamente desde los juzgados con competencia penal al resto de las autoridades. El régimen de notificaciones también, esto es muy importante, el régimen de notificaciones. Por primera vez, el código procesal penal, y posteriormente estas disposiciones fueron repetidas en el resto de los códigos, establece un sistema de ministros de fe que que pertenecen o están adscritos al tribunal o al juzgado. ¿Qué significa esto? Significa que estos ministros de fe son pagados por el erario público, por el Poder Judicial, y que tienen responsabilidad frente al juzgado o tribunal, en el sentido de tener que notificar a tiempo ciertas resoluciones judiciales para que se lleven a efecto las audiencias respectivas. Ustedes saben que es muy importante que existan notificaciones, porque una vez que están notificadas las partes, una resolución judicial surte efectos. Ahí tienen los ministros de fe especiales. Dentro de las notificaciones, una mención especial tiene el artículo 26 del Código Procesal Penal, que es el apercibimiento para señalar domicilio por parte del imputado. Esto es esencial, porque el problema de las notificaciones es un problema que puede generar atascos en el procedimiento. Y el artículo 26 hace que se pueda apercibir al imputado en el primer momento en que enfrenta a una autoridad vinculada al sistema procesal penal, como puede ser el Ministerio Público, como puede ser la policía, o puede ser un juez, en donde tiene que indicar el domicilio donde va a ser habido. Y si ese domicilio que él señala y donde es apercibido es inexistente, incompleto, o se cambia de domicilio, que es obligación del imputado señalar el nuevo domicilio, todo
todas las resoluciones van a ser notificadas de ahí en adelante, si es que no lo encuentran, en ese domicilio que señaló, por el estado diario. Y esto puede implicar que, que se le decrete una orden de detención para que pueda concurrir a las audiencias donde está él válidamente notificado por el estado diario. Entonces, esto es sumamente importante, el apercibimiento por el artículo 26. Si hay alguien que no lo entienda, me lo puede señalar ahora porque es una materia muy trascendente en la práctica. No, qué bueno. Bueno, el artículo 28 también es un artículo, incluso podríamos decir que está de más, porque una vez que tienen abogado los intervinientes, eso todo se entiende con el mandatario judicial, que el abogado, salvo las excepciones que expresamente señala la ley, donde aparte de notificar al mandatario judicial, hay que notificar al imputado o a la parte, al interviniente. Claro. El artículo 30 también es una norma que se repite en el Código del Trabajo y en la Ley de Tribunales de Familia, en cuanto a que se entiende notificado de una resolución dictada en audiencia a quien concurrió a la audiencia o a quien debió haber concurrido por estar válidamente citado a dicha audiencia. Eso es sumamente importante porque esto es algo de responsabilidad. Si uno está obligado a ir a una audiencia y no fue, bueno, se tiene que enterar al día siguiente de qué pasó en esa audiencia. Esa es una carga por parte del interviniente. Y la otra cosa muy importante, el artículo 31, que establece formas especiales que uno puede solicitar al tribunal para ser notificado. Lo que se ha solicitado al tribunal para ser notificado, generalmente y actualmente, es el correo electrónico, porque el correo electrónico es una forma eficaz y también es una forma rápida y que desgasta lo menos posible al órgano jurisdiccional para notificar. El correo electrónico es lo mejor que puede existir para notificar, porque podemos notificar, por ejemplo, resoluciones bastante extensas, ¿no? Uno incluso podría pedir que sea notificado por teléfono, por WhatsApp, no habría ningún problema, pero el correo electrónico tiene más rasgos de seriedad que, por ejemplo, WhatsApp. Las resoluciones judiciales, bueno, respecto a las resoluciones judiciales, obviamente el 34 está de más, obviamente que las resoluciones judiciales son obligatorias. Y el artículo 35 es interesante, porque el artículo 35 por primera vez establece en Chile, por lo que yo he visto, que la inexistencia procesal se sanciona con nulidad procesal en cuanto a delegación de funciones, porque tiene una doble lectura este artículo 35. Por una parte prohíbe expresamente la delegación de funciones, es decir, aquellos funcionarios que no tienen jurisdicción no pueden ejercer funciones jurisdiccionales, lo cual es evidente, pero también hace de que en el caso de que se transgreda esto, la sanción sea nulidad procesal y no inexistencia. Si no existiera esta norma, uno podría decir que la actuación judicial hecha por un funcionario judicial que no tenga jurisdicción y que sea delegada por un funcionario que sí tiene jurisdicción, sería la inexistencia. El debido proceso, en cuanto al 36, en cuanto a unos requisitos más importantes, las resoluciones judiciales es su fundamentación. Mientras más compleja, más fundamentación deben tener para efecto de recurso. El artículo 38 también, por economía procesal, lo que es discutido en una audiencia debe ser resuelto en la misma. Y el artículo 45 al 51, que trata de las costas, también es muy importante porque muchas veces las actuaciones del Ministerio Público son sancionadas mediante el uso de esta reglamentación de las costas. Ahora, el sistema de costa en el sistema procesal penal es bastante sencillo. Se utiliza la misma regla del juicio ejecutivo. El que pierde, paga las costas. El que pierde, paga las costas, salvo que haya razones bastante justificadas para eximir de las costas algunas de las partes. ¿Ya? Eso fundamentalmente. Y esta sería la materia interviniente, y yo creo que vamos a dejar hasta acá la clase de hoy, porque los intervinientes es algo que quiero que veamos la próxima clase, y de hecho, el material que les mandé hoy día corresponde justamente a un interviniente que es la víctima y el creyente. ¿Ya? ¿Les parece? Perfecto. Ya. Sí, profesor. Entonces vamos a quedar hasta aquí y vamos a empezar la próxima clase con los intervinientes. Entonces me despido de ustedes.
y espero que hayan entendido hoy día, y si no, bueno, pueden revisar la clase de nuevo. Eso es lo bueno de la tecnología, lo bueno de esto. Tiene cosas malas, pero lo bueno es que ustedes pueden volver a revisar lo que hemos conversado hoy día, o hecho un monólogo más que nada hoy día yo. ¿Ah? Eso es, ¿ya? Que estén muy bien. Nos vemos. Listo, luego. buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.